Buenas noches. Vamos a comenzar nuestro tiempo de estudio con una oración. Padre, te damos gracias por tu amor y fidelidad. Gracias, Señor, por ser bueno y paciente con nosotros. En esta noche, oh Dios, te rogamos que nos ayudes a entender tu palabra, a cada día, Señor, ser más fieles a ti, Señor, a amarte, Señor, a conocerte cada día más. Y te honramos, Señor. Gracias por todo lo bueno que eres, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues estamos viendo acerca de los atributos de Dios. Hoy vamos a ver el atributo de el amor de Dios. Este, y es, creo yo que sabemos que es uno de los atributos más conocidos y más mencionados. Y y leyendo un poquito y pues también reflexionando, no sé si lo consideren, pero tal vez es el atributo más difícil de explicar. Y ahorita les voy a decir por qué. De tanto de explicar, tal vez no tanto de entender en sí el concepto, pero sí la razón por la cual Dios es amor. O sea, es complicado. Vamos a la primera cita, primera de Juan, capítulo 4 versículo 8. Primera de Juan, capítulo 4 versículo 8. Y quien guste me puede ayudar a leerlo, por favor. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Y Juan es claro en lo que él dice, ¿no? Dios es amor. Pero fíjense, y reflexionemos un poquito. No dice amar es Dios, sino que dice Dios es amor. Y pareciera un juego de palabras, pero es importante que notemos que hay una diferencia, porque incluso el concepto humano, por llamarlo así, el concepto humano de amor es muy diferente cuando nosotros esa palabra la definimos en cuanto a Dios. Ujú, es muy diferente. Eh, de hecho, la palabra amor, como lo entendemos nosotros, los seres humanos, tiene que ver con un sentimiento. Ujú, con un sentimiento. Ajá, de amor. Pero según algunos, incluso pues hay una canción popular que dice que el amor acaba, pero en realidad el concepto aplicable o esta palabra aplicable a Dios no es cierto. Ajá. El amor de Dios es un amor puro, justo, perfecto, mientras que el amor que entendemos los seres humanos es el sentimiento que te hace sentir bien. Por ejemplo, cuando alguien se siente amado, eso te hace sentir bien. Ajá. En el caso, por ejemplo, de nosotros como hombres, obviamente también sentimos amor hacia alguien, aunque nos es más difícil, de pronto expresarlo, pero, nosotros, si nos dicen a nosotros como hombres: "¿Sabes qué? Te amo", nos hace sentir bien, aunque a lo mejor no seamos tan expresivos. Ujú. En el caso de una mujer es diferente, porque si a una mujer le decimos te amo, para ella, o sea, es como que lo máximo, ¿no? Que le podemos decir. Pero eh, les decía yo que este atributo tal vez sea el más difícil de explicar y ahorita que lo desarrollemos, ojalá y concuerden conmigo, pero Eh, así como Dios no se esfuerza por ser santo, ¿se acuerdan que hace 8 días veíamos el concepto, o el atributo, mejor dicho, de que Dios es santo? Y dijimos que Dios no se esfuerza cada día por ser santo, Él simplemente es santo. Él es santo. Y así como Dios no se esfuerza por ser santo, Dios no se esfuerza por amar, porque Él es amor. Y es un amor que sobrepasa todo entendimiento. O sea, nosotros no podemos entender realmente el amor de Dios, y es ahí donde resulta complicado el poder explicar el amor de Dios. Y no sé si algunos de nosotros nos hemos preguntado si de verdad, nosotros alcanzamos a entender por qué Dios nos ama.
o alguien de aquí dice, bueno, yo sí lo entiendo. O sea, yo no logro entender por qué Dios nos ama, pero decíamos que Dios no se esfuerza por amar. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios es amor. Ujú. Esa es su naturaleza. Y sabemos bien que nosotros somos el objeto del amor, pero no somos la causa del amor de Dios. Y no sé si entendemos esa diferencia. Somos el objeto, pero no somos los que provocamos el amor, de Dios. Vamos a una cita en Isaías, Isaías capítulo 43, versículo 25. Isaías 43, 25. ¿Quién lo tiene, por favor? Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Fíjense, este versículo es muy interesante porque él habla acerca de borrar nuestras rebeliones, de no acordarse de nuestros pecados, pero ¿cuál es de algún modo, la razón por la cual él dice, yo voy a borrar tus rebeliones, yo voy a perdonar tus pecados? Por el sí mismo. Ajá, por amor a sí mismo, ni siquiera dice por amor a ustedes. ¿Se dan cuenta? O sea, por eso es importante que ese tipo de versículos los consideremos. Por eso les decía yo, nosotros somos el objeto del amor, pero no somos la causa del amor de Dios. La, la naturaleza de Dios es amar, Él no se esfuerza, es parte de lo que Él mismo es. Y por eso es por lo que nosotros debemos de entender este tipo de versículos. Yo soy, está afirmando Dios, yo soy el que borra tus rebeliones, el que perdona tus pecados, no me voy a acordar más de tus pecados, pero no pienses que es por ti. Es por amor de mí mismo. Y eso es extraordinario. Ujú, eso es extraordinario porque la esencia de Dios es amor. Ujú. Esa es la esencia de Dios, parte de la naturaleza de Dios, pero debemos tener cuidado en lo siguiente. Es la esencia de Dios es amor, pero no precisamente es la definición de Dios. O sea, cuando nosotros vemos esta frase en primera de Juan 4:8, que ya lo leímos, donde dice, Dios es amor, no tenemos que pensar que es una definición de Dios. Ajá, o sea, ¿por qué? Ni tampoco debemos entender que Dios es exclusivamente amor. Ajá, porque ahí es donde algunos se equivocan en solamente remarcar este atributo de Dios y hablar exclusivamente de puro amor de Dios. Pero Dios no es exclusivamente amor. Es su esencia, no es su definición, no es exclusivamente amor, porque tiene otros atributos. Ujú. Y así como Dios es incomprensible, su amor es incomprensible. Así como Dios es eterno, su amor es eterno. Ujú. Y eso es parte de lo que también a nuestra mente le cuesta trabajo entender cómo es de que su amor es eterno. Ujú. ¿Cómo es de que su amor o por qué su amor es incomprensible? Porque piensen en lo siguiente, y decía yo hace un rato, ¿cómo es de que somos el objeto del amor, pero no la causa del amor de Dios? ¿Por qué? Porque incluso ahorita, un poco más adelante, vamos a leer donde dice Dios dice Dios con respecto a Jeremías y hacia Dios hablando, diciendo que con amor eterno te he amado. Ujú. Y entonces su amor es eterno y es ahí donde nosotros también debemos de pensar un poquito. ¿Por qué? Quiere decir que su amor nunca, o sea, Él nos ha amado siempre y Él nunca, no solamente nos deja de amar, sino
Él no nos ama menos, Él siempre nos ama. Ahora, ¿por qué resulta inexplicable? Porque yo les pregunto, y nosotros, digámoslo así, porque hay algunas personas que decimos: "Esa persona me cae bien", es más, siento hasta que la quiero por su manera de ser, y tenemos un trato y de pronto dices: "A mí me gusta estar con esa persona", ¿no? Yo disfruto estar con esa persona, pero a lo mejor cuando te hace algún gesto o algo, dices: "Híjole, no pensé que era así". Pero imagínense, en el caso de Dios, que su amor es eterno hacia nosotros, yo me pregunto si siempre, eh, digámoslo así, fuéramos buena onda con Dios y siempre de algún modo se justificaría su amor por nosotros. Él conociendo todas las cosas, incluso las veces que nosotros a veces no lo buscamos, no lo amamos como debe ser, no le servimos como debe ser. Es más, hay días que a lo mejor hasta nos olvidamos de Dios. ¿Y saben qué es lo increíble y lo inexplicable? Que su amor no es menor por nosotros. O sea, su amor es constante, su amor es eterno. Incluso uno de los atributos de Dios es que Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir? Que no cambia. Y el amor de Dios también no cambia. O sea, incluso porque, pues, obviamente nosotros cuando pecamos delante de Dios, ¿cómo nos sentimos? O sea, nosotros mismos cuando hemos pecado delante de Dios y realmente si amamos a Dios y si realmente queremos caminar bien con Dios, pero aún así pecamos y eso lo sabemos todos. Pero ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos mal con nosotros mismos. Incluso nos sentimos muchas veces hasta apenados delante de Dios o con Dios. ¿Por qué? Porque a veces decimos: "Híjole, no, ¿cómo siquiera dirigirme a Dios si pequé, si hice esto que no estaba bien?". Pero, ¿saben cuál es lo extraordinario? Que aún a pesar de eso, Dios nos sigue amando. Y Dios, conociendo todo de nosotros, es increíble que nos siga amando, ¿sí o no? Es increíble, porque nosotros, humanamente, cuando decimos, a alguien que le amamos, pero que vuelvo a repetir, si tal vez esa persona hace algo que a nosotros nos desagrada, como que ya no es lo mismo, el trato ya no es lo mismo. Ajá. Y yo creo que a todos nos ha pasado. Cuando, llevamos una buena relación con alguien, incluso no solamente en una situación de un amor entre un hombre y una mujer, sino incluso hasta a la mejor el afecto, el cariño hacia alguien, hacia un amigo que decimos: "Es mi mejor amigo y siento que lo amo y que lo trato de ayudar y nos ayudamos", y esto, aquello. Pero de pronto cuando surge alguna situación como que decimos: "Híjole, ahora ya como que sigue siendo cariño, pero ya no es lo mismo". Pero lo extraordinario es que Dios ha decidido amarnos a pesar de lo que nosotros hagamos. Y por eso les decía yo, ahí es donde resulta inexplicable el amor de Dios. Y yo recuerdo en una ocasión, que le fallé a Dios, y yo le preguntaba a Dios: "¿Por qué me amas? Si cuántas veces te he fallado, si cuántas veces no hago tu voluntad, ¿por qué me sigues amando?". Y todavía para mí el cuestionamiento era mayor, ¿saben en qué momento? Cuando yo sabía que había hecho algo desagradable delante de él y veía yo cómo él me usaba. Y yo decía: "¿Cómo es de que me sigues usando si yo te sigo fallando?". Y el amor de Dios es constante. El amor de Dios no cambia. Ahora, cuando leemos que Dios es amor, entendemos que en Dios está el perfecto amor y que todo lo que Dios hace es por amor. Ujú. Por amor, ya lo vimos, entre ellos es por amor a sí mismo y también por amor a su creación, ciertamente. Pero, por ejemplo, a veces nos resulta difícil a nosotros
entender lo siguiente: cuando Dios disciplina a uno de sus hijos, también es por amor. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. Hebreos 12, 5 y 6. ¿Quién lo puede leer, por favor? Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas un poco la disciplina del Señor, y ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. A ver, Señor, ¿cómo que al que amas disciplinas y azotas a todo aquel que recibe por hijo? Cuando nosotros estamos siendo disciplinados por Él, es una muestra de que nos ama. Ujú. Es una muestra de que nos ama. Y lo extraordinario es que todavía dice, y azota al que tiene por hijo. O sea, Dios a sus hijos los corrige porque esa es una manera que Él expresa su amor hacia sus hijos. Ujú. Y aunque los seres humanos creemos a veces entender, o sea, el concepto o la frase Dios es amor, pero la verdad es que no lo entendemos en su totalidad. Algunos dicen que Dios incluso nos ama tal y como somos. ¿Han escuchado esa frase, no? Dios, incluso a lo mejor hasta algunos de nosotros lo hemos usado cuando le hablamos a alguien. Y hay personas, porque ciertamente hay personas que de pronto, cuando nosotros les hablamos acerca de el amor de Dios, hay personas que dicen, bueno, ¿cómo es de que Dios me puede amar si soy esto, si soy aquello? Es que en realidad, y vuelvo a repetir, a veces usamos frases que son un poco raras, porque, vuelvo a repetir, a veces decimos, es que Dios nos ama tal y como somos, pero en realidad Dios nos ama a pesar de lo que somos, porque eso es diferente. Ajá. Porque de pronto solamente quedarnos con el concepto, Dios te ama tal y como eres, entonces yo puedo decir, pues si me ama tal y como soy, ¿para qué cambio? ¿Para qué me acerco a Él? Si Él me sigue amando. Pero cuando nosotros entendemos que en realidad Dios nos ama a pesar de lo que somos, ahí es donde nosotros entra la reflexión de decir, bueno, ¿cómo es de que yo siendo malo, siendo esto, siendo mentiroso, siendo defraudador, siendo esto, aquello, cómo es de que Dios me ama? Ahí entonces ya entra un elemento en el cual yo empiezo a reflexionar y a decir, bueno, ¿cómo es? Entonces yo no entiendo por qué Dios me ama si yo le doy suficientes razones para que no me ame. Ujú. Sí. Ahora, en ese sentido, el amor que realmente vemos cómo es de que se expresa en la Biblia, el amor de Dios, es un amor que siempre busca lo bueno para el objeto del que, o sea, hacia quien ama. Ajá. Si alguien ama, siempre va a buscar lo bueno y nunca va a buscar hacer un daño. Ahora, esto pareciera contrario a la cita que acabamos de leer de Hebreos 12. ¿Cómo es de que Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo? ¿Cómo es? Pues si la disciplina no es buena. O sea, digámoslo así, o sea, en un concepto o en un pensamiento meramente humano. ¿Cómo es de que si la disciplina no es causa de alegría? Pero Dios sabe que es necesario. Ahora, cómo entender que el amor siempre busca lo mejor, lo bueno para la persona a quien ama, y nunca va a buscar hacer un daño? Pero es que eso es lo inexplicable del amor. Vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 4 y 5. ¿Quién lo puede leer, por favor? El amor es sufrido,
es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Ujú. Ahora, qué 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 extraordinario entender el amor bajo estas cosas que estipula la palabra, porque dice: "El amor es sufrido". ¿Y quién es el más grande ejemplo de sufrimiento? Cristo. Sí, y cuando nosotros encontramos esto, que el amor es sufrido, pues, sin duda que nos remitimos a la vida de Cristo. Ujú. Y luego dice: "Es venir", quiere decir que es bueno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, pero dice aquí el versículo 5: "No hace nada indebido". Ujú. Hay personas o hay ateos que de pronto cuestionan, realmente, este, si ellos dicen: "Si realmente existe Dios, ¿por qué mandó matar a muchos?", ¿verdad? Es uno de los cuestionamientos de los del ateísmo. Si Dios realmente existiera, por qué más bien lo que se ve, lo que se lee en la Biblia, es así, o en escritos así, ellos cuestionan y dicen: "¿Por qué, mató?". O sea, más bien, si Dios existiera, es un ser despiadado, pero es que solamente se quedan con una parte de la historia. Es como ver una moneda tiene 2 caras, solamente ver un lado de la moneda y entender solo una parte de por qué, de algún modo, mandó a hacer eso. Ujú, o sea, pero, el amor nunca va a buscar causar un daño, siempre va a buscar hacer algo bueno. Ujú. De aquí podemos entender que el amor de Dios es benevolente. Benevolencia consiste en querer el bien para sí, pero también para los demás. Y eso es lo que siempre vemos, de cómo es el amor de Dios. Ujú. Porque ya lo vimos, o sea, eh, quiero volver a leer ese concepto de benevolencia porque Dios es benevolente en su amor. Benevolencia consiste en querer el bien para sí, pero también para los demás. ¿Se acuerdan que la cita de Isaías 43:25? Yo soy quien borra tus rebeliones, yo no me acordaré de tus pecados, pero ¿por qué? Por amor de mí mismo. Ese es el amor benevolente de Dios, porque quiere, y no de una manera, egoísta, que solamente está Dios viendo por el bien de él, sino está viendo por el bien de su creación. Ajá. Y en ese aspecto lo podemos ver también en primera carta del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 4 versículos 9 y 10. Primera de Juan, capítulo 4 versículos 9 y 10. ¿Quién no puede leer, por favor? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Ujú. En esto consiste el amor. ¿En qué? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Ese es el amor benevolente, en el que Él nos amó a nosotros. Todavía ni nacíamos y dio a su hijo. Es un amor inexplicable. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Pero cómo, o sea, cómo me amaste tú sabiendo cómo iba a ser yo? ¿Cómo es de que me amas? Y somos el objeto de su amor, pero es extraordinario. Ahora, Dios expresó su amor benevolente según también este versículo, dando a su propio hijo. Ese es verdadero amor. Ujú. Ese es verdadero amor, porque tal y como lo dice ese versículo 9 que acabamos de leer, dice: "En esto mostró el amor de Dios para con nosotros", o sea,
¿Cómo manifestó Dios su amor, el Padre, hacia nosotros? En que envió a su Hijo. Y envió a su Hijo no nada más para predicar, fue parte de su labor, pero fue para morir por nosotros. En eso manifestó Dios su amor a nosotros, en que entregó a su propio Hijo. Ahora, eh, los que somos padres, no sé si pudiéramos llegar a entender esto, pero que de pronto estuviéramos en una situación en la cual manifestar amor hacia alguien sería a costa de entregar a uno de nuestros hijos. ¿Sería fácil? No. Yo creo que ningún ser humano podría ser capaz de decir, por todos estos, entregar la vida de mi hijo a quien tanto amo, no seríamos capaces. Y menos saben por qué, conociéndolos a los demás, conociendo lo infieles, lo pecadores, en fin, o sea, y cuando nosotros nos enfrentáramos en una situación así, difícilmente lo haríamos. Y obviamente sabemos que hay un ejemplo que pues esa historia apuntaba hacia Jesús, que fue el caso de Abraham, ¿verdad? Cuando Dios le pide, sacrifícame a tu hijo, dame a tu hijo, ofrécele un sacrificio. Y Abraham ciertamente dijo, bueno, ok, ajá. Pero en este caso aunque representa o apuntaba hacia la historia de redentora de Cristo, pero si ustedes se dan cuenta, ahí solamente era ofrecerlo en sacrificio, pero no a favor de otros. Ajá. Y vuelvo a repetir, la historia obviamente que apunta hacia Cristo, pero pues sí es importante entender eso. Ahora, el amor de Dios, creo yo que lo entendemos, el amor de Dios por nosotros es incondicional, incondicional. De ahí que resulta inexplicable, incondicional. La verdad es que eso nos debe volar la cabeza, como normalmente decimos. Eso nos debe volar la cabeza, porque Dios simple y sencillamente quiso amarnos. Él nos amó primero. Ni siquiera Él esperó a que nosotros reaccionáramos a su amor. Él no, porque ya lo vimos en Primera de Juan, pero vamos además a otro versículo. Romanos capítulo 5 versículos 6 y 8. Romanos 5 6 y 8. ¿Qué dice? Que Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo, con todo pudiéramos ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios nos muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ujú. Aquí Pablo como que trata un poquito del asunto que acabo de decir, ¿no? Pues difícilmente alguno de nosotros daríamos a nuestro hijo por alguien, pero Pablo dice, bueno, tal vez alguno osara por morir incluso por el bueno, pero él se remite a Dios y su amor, porque Dios muestra su amor para con nosotros en que, ¿qué? ¿Reuníamos una condición como para que el Señor diera su vida por nosotros? No. Y sin embargo, Él nos mostró su amor. Y ese amor es eterno, porque no depende del ser humano. O sea, e y el amor de Dios es tan grande que por esa razón extiende su misericordia sobre nosotros. Y la verdad, entonces llegamos una y otra vez a la conclusión, no somos merecedores del amor de Dios. Vamos a Jeremías capítulo 31 versículo 3. Es uno de los versículos que les decía yo que íbamos a ver. Jeremías capítulo 31 versículo 3. O sea, cuando nosotros hablamos de el amor de Dios, sin duda que, que tenemos que entender que ahí están manifestados eh, varios atributos de Dios. La bondad de Dios, o sea, cuando decimos que Dios es amor o acerca del amor de Dios,
sin duda que nos tenemos que remitir a la bondad de Dios, a la gracia de Dios, en este caso ahorita, a la misericordia de Dios que dice Jeremías capítulo 31 versículo 3. Jehová se manifiesta a mí hace ya mucho tiempo, diciendo con amor eterno te he amado, por tanto te glorificaré mi misericordia. Ujú. Con amor eterno te he amado y dice, por esa razón yo voy a prolongar mi misericordia. Ajá. ¿Por qué? Nada más porque Él nos amó y por eso es misericordioso con nosotros. O sea, la misericordia de Dios está basada en su amor. Ujú. Está basada en su amor. Y la mayor manifestación del amor del Padre, como lo decíamos, fue precisamente la mayor manifestación de ese amor fue el sacrificio de Jesús. Precisamente que es lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y he escuchado una frase que la verdad yo creo que nosotros lo, lo, lo debemos entender, porque esa frase dice, el Padre entregó lo mejor del cielo para redimir lo peor de este mundo. ¿Verdad que sí? O sea, el Padre entregó lo mejor del cielo, que es Jesús. Sí. ¿Pero por causa de quién? De nosotros los pecadores. Lo peor. Porque Pablo escribe lo siguiente, ¿no? Pablo dice, este, que nosotros éramos como la escoria de este mundo. Éramos lo vil, lo menospreciado de este mundo. O sea, ninguno de nosotros podríamos jactarnos y decir, ay, ahora sé que Dios me ama, ahora soy un hijo de Dios. No, pues es que yo siempre he sido buena gente, no es cierto. O sea, Pablo dice, éramos lo peor, éramos, e incluso en Romanos 7 usa una expresión donde dice, miserable de mí. Y yo no sé cuántos de nosotros podemos reconocer que muchas veces somos unos miserables, y suena duro la frase, pero la verdad es esa. Muchas veces somos miserables delante de Dios. Y aún así, Dios nos ama. Por eso les decía yo, este atributo nos tiene que volar la cabeza, porque aunque muchas veces se hace un énfasis, pero no logramos entender su amor incondicional, su amor eterno, su amor que nunca cambia. A pesar de que nosotros pecamos, Él sigue tratándonos con bondad, con amor, prolonga su misericordia. Vamos a Salmos capítulo 103, versículo 10. Y créanme, este versículo es uno de los que me gustan más en la Biblia, en muchos versículos, pero al menos yo, es uno de los que yo digo, wow, este es extraordinario. Salmo 103, versículo 10, que dice, No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Sí o no, por lo menos le debemos de dar gracias a Dios que no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Si Él nos pagara conforme a nuestros pecados, ¿saben cuál es el futuro seguro para cada uno de nosotros? El infierno. Si Él nos paga de acuerdo con nuestros pecados, no hay duda que nuestro futuro será en Dios. Pero Él prolonga su misericordia. Él derrama de su gracia sobre nosotros. El amor de Dios es tan inexplicable que, por ejemplo, a sus discípulos les llamó amigos. Y veamos Juan capítulo 15, versículo 13. Juan capítulo 15, versículo 13.
dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida, ¿por quién? Por sus amigos. Pero a ver, reflexionemos un poquito, porque esto se los está diciendo directamente a sus discípulos, ¿sí? Pero pensemos, ¿quiénes estaban ahí? El que le iba a negar, el que lo iba a traicionar, el que no creía en él. ¿A poco Tomás creía en él en ese momento? Es más, había resucitado y ¿a poco creía en él? Estaba ahí presente Juan y su hermano que querían un lugar notorio. No, hasta mandaron abogados, por ellos, a su mamá. Una vez le vino a decir a Jesús: "No seas malito, Señor, que en tu reino uno de mis hijos esté a la derecha y el otro esté a la izquierda". O sea, querían ser vistos. Jesús todavía les dice: "¿Saben qué? No hay mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos". Pues estaba tratando de amigos cuando lo iban a abandonar en el momento más complicado de la vida humana de Jesús. Ujú. Te Es increíble, por eso les digo, este atributo es inexplicable, es incomprensible, es el más difícil de poder explicar, porque es un amor incondicional. ¿Cómo llamarlos amigos cuando algunos de ellos ni siquiera creían en él? Pablo escribió, por ejemplo, en primera carta a los Corintios, capítulo 13, que el amor es sufrido. Pero sabemos bien que, y hace un rato lo mencionábamos, ¿no? El mayor ejemplo de sufrimiento es Jesús. Si alguien fue traicionado, fue Jesús. Si alguien fue maltratado, fue Jesús. Pero aún así, Él quiso amarnos. Ujú. Pablo oraba, por ejemplo, para que los creyentes comprendieran precisamente el amor de Dios. ¿Por qué? Porque aunque yo creo que Pablo tampoco llegó a entender del todo el amor de Dios, pero escribió acerca de eso. Vamos a Efesios, capítulo 3, versículos 15 al 19. Efesios, capítulo 3, versículo 15 al 19. Pues, a leer desde el 14 dice: "Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios". O sea, Pablo oraba por los creyentes, por los santos, que es una expresión muy paulina, muy de Pablo refiriéndose a los creyentes. Dice: "Yo estoy orando por algo para que ustedes entiendan cuál es la anchura, la longitud, la altura", pero pregunta, ¿eso lo podemos medir en cuanto a el amor de Dios? No, pero son expresiones que obviamente Pablo está usando para decir, es un amor que ni siquiera no tiene medida, no tiene medida. Ajá. Pero aún así, Pablo dice: "Yo quisiera que, yo oro para que ustedes entiendan el amor de Dios, el amor inexplicable, que no tiene medida, que es incondicional, que es eterno". Ujú. Y realmente nosotros podemos decir, pareciera que Pablo está orando por algo realmente imposible para el creyente, y es realmente imposible para nosotros. Nuestra mente no alcanza a entender. Sin embargo, en realidad es comprender un poco más cada día el amor de Dios, que nos lleva a admirarlo y a amarlo más. Porque cuando ustedes y yo podamos ir comprendiendo un poquito más cada día
el amor de Dios, eso nos va a llevar a admirarlo más, a amarlo más al Señor. Ujú. Y la verdad es que nos debe llenar de gratitud y de esperanza y de gozo. Porque hace un rato leíamos, ¿no? Salmo 103:10. No nos ha pagado conforme a ninguno de nuestras iniquidades. Eso nos debe llevar a ser agradecidos con Dios. Muy agradecidos con Dios. Ajá. Y su amor también nos lleva a tener esperanza de que nada ni nadie nos puede separar de su amor. Y vamos a Romanos capítulo 8, versículo 37 al 39. Alguien que lo lea, Romanos 8, 37 al 39. Porque según estos versículos, no solamente nada de lo que yo haga, ni nadie en el cielo o en la tierra me puede separar del amor de Dios. ¿Qué dice? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni presente, ni lo porvenir, Hasta el 39, por favor. ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué nos puede separar de él? ¿El diablo nos puede separar del amor de Dios? No, nadie, absolutamente nada. Nada en el cielo, en la tierra, nada. Ujú. Y aunque la verdad es que encontramos muchos pasajes que nos hablan del amor de Dios, nunca lograremos entender ese amor. Su amor es tan inmenso que aunque nos merecíamos vivir eternamente separados de Dios, a los que hemos creído en Él, Él nos ha dado vida eterna. Y es extraordinario. Ajá. Y esa salvación es tan segura, y eso es parte donde también nosotros debemos entender, es donde manifiesta también su amor Dios, porque esa salvación es tan segura y que no depende de nosotros el preservarla, esa salvación, sino que es Él el que nos guarda para no perder esa salvación. Ese es fruto del amor de Dios. Ujú. Ese es fruto del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Él dice, yo te he amado con amor eterno. Mi máxima prueba de amor es el sacrificio de Jesús en la cruz. Y todo aquel que en Él cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna o tiene vida eterna. Pero ¿qué crees? Ni siquiera tú la puedes preservar. Yo la voy a preservar por amor de ti. Por amor a ti y por amor de mí mismo. Así es de que y quiero cerrar con esto y obviamente leyendo un versículo, pero ¿saben qué? Disfrutemos del amor de Dios. Y no se nos olvide que es un amor tan inexplicable, eterno, y que el mayor privilegio nuestro como creyentes, ¿no? Es ser llamados hijos de Dios. Ese, y vamos a primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, y es ahí donde quiero terminar en esta noche, esta enseñanza. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. ¿Qué dice? Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Mm? Y fíjense cómo, número 1, este versículo nos habla de algo. Miren, pero es una expresión así como de contemplen, asómbrense, cuál amor, o sea, con cuánto nos ha amado, de qué manera nos ha hablado el Padre, dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Y ese es el mejor título que podemos nosotros tener. Hay algunos que
procuran llamarse que profetas, que apóstoles, que y todo, pero el mayor privilegio de que podemos ser llamados, y esa es nuestra verdadera identidad en el Señor, es que somos hijos de Él. Ujú. Por eso Juan, creo que dije Pablo, pero es Juan, Juan dice, ¿cuál amor? Mire, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios, nada más por puro amor. Y ese amor no lo podemos entender. Vuelvo a repetir, o sea, ese amor es el que nos guarda toda la vida de ser llamados hijos de Dios. Y que hay una esperanza eterna de que un día estaremos con nuestro Dios por toda la eternidad. Ni siquiera por nuestros méritos, sino por los méritos precisamente de Jesús. Eso es amor. Y vuelvo a repetir, después de esto, yo no sé ustedes, pero les deseo yo, nos debe llenar de gratitud, nos debe llevar a admirar más el sacrificio de Jesús, a contemplar más el sacrificio de Jesús y a disfrutar simplemente de su amor. Ujú. Ahora, ese amor y el entenderlo un poquito más nos debe llevar, a su vez, a vivir de una mejor manera ante Dios. No decir, Dios me ama, su amor es incondicional, puedo vivir como sea. No, entonces no entiendes el amor de Dios. Porque cuando entendemos el amor de Dios, tan inexplicable, eterno, inmutable, entonces no puedo abusar de ese amor, de esa bondad. Pues vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por tanto amor, tanta fidelidad. Te honramos, Señor, y te damos gracias, Señor. Señor, si tan solo pudiéramos llegar a entender un poco más el amor tuyo hacia nuestra vida. No había necesidad que lo mejor del cielo bajara a esta tierra para dar su vida por nosotros. Nada, oh Dios, nadie nos puede separar de ese amor inexplicable, eterno, perfecto, puro. Señor, si tan solo la humanidad pudiera entender ese amor, si tan solo esta humanidad que está perdida, que está ocupada en tantas cosas, Señor, pudiera tan solo entender ese amor, tal vez se volverían a ti, pero esta humanidad tiene un concepto tan mundano, tan bajo de lo que es amor, que si tú me amas, yo te amo, pero el amor que proviene de Dios es tan perfecto que siempre busca el bien del otro, que no guarda rencor, que es sufrido, que es benigno. Y ayúdanos, Señor, a entender ese amor inexplicable, a vivir agradecidos por ese amor, a vivir de una mejor manera, más agradable delante de ti. Te doy gracias, Señor. Gracias por ser llamados hijos de Dios. Y te honramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues que Dios les bendiga a todos. Gracias, igualmente, pastor. Gracias. Buena la frase y decirle, por amor de sí mismo, si no lo entendemos, que vamos